Bueno, mi nombre es Lázaro Ucmas y quiero platicarles acerca de un tema que he desarrollado, se llama o le denomino aproximación epistemológica al estudio de la práctica educativa. Básicamente es una discusión sobre tres conceptos, tres términos que se usan frecuentemente en la práctica docente para nombrar lo que se hace en el aula. Y se trata de esto. Empezar comentando que todos los seres humanos nos desarrollamos en diferentes espacios y estos espacios se pueden concebir como prácticas sociales, espacios de prácticas sociales, como pueden ser las familiares, las políticas, las deportivas, artísticas, escolares, espacios que hemos construido en la historia de nuestro ser social. En todo espacio, ya sea familiar, político o deportivo, no son exclusivamente de este tipo. La idea es de que en todo espacio también se practican o se desarrollan otro tipo de prácticas, pero el énfasis, la característica sobresaliente que le da nombre a ese espacio es, por decirlo así, en el caso familiar, pues prácticas familiares, lo cual no quiere decir que no existan prácticas educativas, políticas, incluso deportivas y artísticas, pero el énfasis está puesto en lo familiar y así todos los demás espacios, de manera que podemos hablar o decir lo mismo del espacio educativo. En el espacio educativo igual hay prácticas sociales, familiares, políticas, deportivas y artísticas, pero sin duda lo que le da nombre y sentido a ese espacio es las prácticas educativas. Centrándonos en el espacio educativo y con la idea de que hay diferentes tipos de prácticas, la idea es encontrar o buscar o indagar qué es eso que le da sentido educativo a eso que podríamos llamarle espacio de práctica educativa o espacio educativo. Y concretamente en el aula, básicamente en el aula, que es donde se desarrolla lo que podríamos denominar educación, encontramos tres palabras con que se intentan denominar lo que ahí sucede. Hay más, pero estas son como las más importantes. Práctica docente, práctica educativa y enseñanza-aprendizaje. Dentro de estos tres modos de nombrar este espacio social de lo que se hace en el aula, ¿cómo distinguimos las prácticas educativas o aquello que podríamos nombrar como específicamente educativo? Que de eso es lo que trata esta exposición. Para eso conviene indagar un poco acerca de estos tres conceptos y hacia allá vamos. Encontramos lo siguiente: las tres acepciones se usan como si indicaran lo mismo. Hay un uso indistinto para señalar lo educativo del aula y le llamamos proceso de enseñanza-aprendizaje, le llamamos práctica docente o le llamamos práctica educativa. En el discurso, incluso académico, está presente esta manera de nombrar las cosas de manera indistinta, como si indicaran lo mismo, como si significaran lo mismo. Y esto da por hecho que el fenómeno de educar se realiza en automático. Cuando le llamamos práctica educativa, damos por hecho de que la práctica educativa se da porque así lo nombramos. Y siento que no ayuda a aclarar si efectivamente una práctica que se desarrolla en el aula efectivamente educa o no educa. Creo que poner en duda si educa o no educa ayuda a indagar e investigar lo que realmente pasa en el aula y no darlo por hecho. Porque si damos por hecho que lo que nombramos que pasa en el aula es práctica educativa, entonces no tiene caso investigar la práctica educativa, porque damos por hecho que existe, que se da, por el simple hecho de que el maestro está ahí para hacer educación. Por eso consideramos necesario acotar los términos: práctica docente, práctica educativa y el concepto de enseñanza-aprendizaje. De tal modo que nos surge la pregunta: ¿a qué clase de objeto se refieren estas palabras? Y aquí está. Una discusión conceptual inicial acerca de lo que es
enseñanza y aprendizaje. Y lo que tenemos es básicamente lo siguiente. Por el rumbo de la enseñanza nos lleva inmediatamente a la idea de profesor, a la idea de didáctica, con la que el profesor desarrolla su labor, y a partir de ahí se construyen teorías de la enseñanza, que se ha dado en llamar a estas teorías parte de lo que conocemos como pedagogía, o la ciencia pedagógica o la teoría pedagógica. Por el lado del aprendizaje, tenemos al alumno en su trabajo de aprender, lo que ha dado lugar a desarrollar teorías del aprendizaje sobre cómo aprende el niño, que se han englobado en lo que conocemos como la ciencia psicológica o la ciencia sociológica, y que al unirse entonces nos da el concepto de enseñanza, aprendizaje, unidas por un guión. Sin embargo, ese guión sigue dando idea de que son procesos separados, procesos diferentes, resultados diferentes, concepciones diferentes, y se unen en lo que se va a llamar las ciencias de la educación. Esta es una forma de ver lo que pasa en el aula. También deriva en lo que algunos llaman como la ciencia de la educación en singular. Bien, por el otro lado, viéndolo como práctica docente, discurriríamos lo siguiente. Práctica docente significa un conjunto de actividades que el docente hace, como por ejemplo planear, registrar, hacer material educativo, participar en reuniones colegiadas, establecer acuerdos con sus compañeros, dar clases, evaluar y otras más. Quiere decir que la práctica docente, que el concepto, la palabra práctica docente, denomina el conjunto de actividades que el docente hace para llevar a cabo su labor, y una de ellas es dar clases. La idea es de que el hecho educativo, el acto de educar, estaría contenido en el acto de dar clases. O sea, las prácticas educativas estarían contenidas en el hecho de dar clases, no en planear, no en registrar, no en hacer material educativo, no participar en reuniones colegiadas y no en evaluar. Siendo estas actividades de la docencia, no es ahí donde se verificaría el hecho educativo. Lo educativo estaría en el acto de dar clases. Por lo tanto, ahí tendríamos que indagar en el acto de dar clases, donde se verificaría lo que llamamos, o lo que llamaríamos, o lo que debemos llamar práctica educativa. Bien, esto es como para diferenciar entre lo que es práctica docente y lo que sería, o lo que entenderíamos como práctica educativa. Muy bien. Entonces, ¿dónde indagaríamos la práctica educativa? Básicamente hay modalidades, diferentes modalidades en las que se realiza el hecho de dar clases, que sería en forma magistral, en forma de talleres, en forma de conferencias, en trabajo en equipos, en trabajo de debates, en paneles, diferentes modalidades en donde se verifica el hecho de dar clases y donde seguramente se efectúa la práctica de educar. ¿Qué es lo que nos aparece inmediatamente en estas modalidades? Pues básicamente que hay 3 elementos que tienen que estar presentes para que esto se verifique. Esto pues cualquier docente lo sabe, ¿no? Es el maestro, alguien que enseña, el alumno, alguien que aprende, y el contenido, un objeto que sea enseñable por el maestro al alumno y que sea posible de aprender por el alumno. Son los 3 elementos básicos, digamos, que están presentes en estas modalidades, en donde podríamos verificar que se realiza el hecho educativo, donde podríamos verificar que se realiza práctica educativa. Y lo vuelvo a mencionar porque me parece importante para diferenciarlo del concepto de práctica docente. O sea, el maestro cuando planea no realiza práctica educativa, cuando registra no realiza práctica educativa, cuando hace material educativo no realiza práctica educativa. ¿Dónde podría verificarse la práctica educativa? Justo en el momento de dar clases. Entonces, esta es la diferencia que establecemos entre uno y otro concepto.
¿Qué tenemos entonces con los tres elementos? Hay dos posibilidades o dos opciones o dos grandes opciones de que se realice el acto de enseñar o la práctica educativa. Estas dos opciones son las siguientes. Una clásica, así le llamé, clásica, donde el maestro sabe el contenido, el alumno aprende. Lo que el maestro sabe, ahora lo sabe el alumno a través de la enseñanza. Y este es el esquema clásico: maestro, alumno y contenido, interactuando, yéndose por el caminito del contenido, pero ese es el esquema genérico, ¿no? Hay otro esquema más contemporáneo, en donde la concepción es de que el maestro no enseña el alumno al contenido, sino que el maestro ayuda a que el alumno aprenda. Entonces el alumno descubre construyendo su conocimiento y el maestro le pone, dice Vygotsky, el andamiaje para que el alumno pueda acceder o construir ese conocimiento. Lo puse como una escalerita, es el que está ahí abajo, maestro-alumno. El maestro pone la escalera para que el alumno construya el contenido. Esta es una concepción más contemporánea, pero cualquiera de las dos opciones observamos que tienen los tres elementos: maestro, alumno y contenido. ¿Qué se nos revela de esta discusión conceptual? Uno, que para que haya práctica educativa tiene que existir maestro, alumno y contenido, y básicamente entre ellos la existencia de procesos interactivos. Esa sería la primera cuestión. La segunda, lo que existe entre los dos es una comunicación de significados: maestro, alumno, alumno, maestro. Incluso cuando el contenido sea habilidades o destrezas. O sea, el alumno igual construye un significado acerca de las habilidades que está practicando o las destrezas que está desarrollando. 3. Se supone que esta interacción lleva a la construcción de contenidos mentales en el alumno. O sea, construyendo un sentido, construyendo significados, construyendo ideas, construyendo saberes acerca del contenido que se le quiere enseñar. Esas y otras cosas. O sea, no solo también construye conocimientos, ideas, sentidos, saberes sobre el contenido, sino también sobre otras cosas. Entonces, por eso la idea es de que construye en términos generales contenidos mentales. Es decir, en la práctica, en la relación maestro-alumno, lo que se construye es se construyen subjetividades. 4. ¿Qué sería esa? La construcción subjetiva se objetiva en acciones. El alumno objetiva lo que sabe, lo que aprende, el sentido, significado que le da a las cosas que aprende en acto, y lo objetiva para otros en acto. Luego entonces, a partir de esto podemos deducir cuál es el objeto de la práctica educativa. ¿Cuál es el objeto a que se refiere la práctica educativa? ¿Cuál es la naturaleza de lo que podemos llamar práctica educativa? Y encontramos que es lo siguiente: el objeto a que se refiere la práctica educativa es un proceso, es algo que se produce en la intersubjetividad, es algo que se produce en la comunicación entre maestro y alumno. 2, que es un objeto inicialmente subjetivo mental. Es un objeto que inicialmente tiene el maestro y que lo ha de comunicar, ayudar al alumno. Entonces es un objeto subjetivo. Es un objeto que se objetiva en acciones. Es un objeto que se construye, deconstruye y reconstruye cotidianamente. O sea, no es un objeto físico, único, no. Es algo que se va moldeando, diferenciando, separando, reconstruyendo, reintegrando diferentes modos en una interpretación de sentido, constantes interpretaciones de sentido a lo que se está construyendo, a lo que el alumno construye. Es algo que se construye en las acciones mutuas y es un objeto básicamente contextuado. Es decir, el objeto de la práctica educativa no es un objeto único para todos los entornos y naturalezas sociales, sino que siempre es un objeto que se refiere
o que obedece o que está circunscrito a la naturaleza de las diferentes situaciones sociales. Luego entonces, ¿qué es lo que no es el objeto de la práctica educativa? No es un objeto físico dado, no es un objeto preexistente, no es inmediatamente palpable, no es como una cosa física, por lo tanto, no tiene cualidades físicas, no es mensurable, no es medible. A partir de esta distinción, entonces, podemos deducir cuál sería la manera de abordar este tipo de objeto, una vez indagado la naturaleza a que se refiere el objeto de la práctica educativa. Y entonces una manera de indagarlo, de abordarlo, o la mejor manera de poderlo indagar, no es tratando de obtener cuantificaciones, obtener mediciones, sino a partir de indagar cómo son los procesos a través de los cuales se producen y se generan sentidos y significados a las cosas que son objetos de enseñanza. Luego entonces, a donde nos remite esta postura es a reconocer que el sustento filosófico, epistemológico y metodológico para indagar la práctica educativa o lo que podemos llamar como práctica educativa o a lo que podemos decir que son prácticas educativas, es a toda esta corriente filosófica, epistemológica, proveniente de la hermenéutica, de la fenomenología social, de la dialéctica crítica, retomando los conceptos de totalidad concreta, de pseudoconcreción, que nos permitan finalmente reconstruir o indagar o verificar o dar a conocer las prácticas educativas que se realizan y verifican en las aulas.